otra temática, por favor, muy interesante también. Vamos a seguir con todos los oradores que están listos para subir al escenario. Les ruego, por favor, que mantengan sus lugares para que podamos seguir. Estamos también con algún atraso en el tiempo. Infraestructura y planificación urbana para una mejor calidad de vida. Es la próxima temática que tiene ponentes muy interesantes y con una vasta experiencia en planificación urbana, infraestructura como pilares fundamentales en la construcción de ciudades más habitables, sostenibles y resilientes. Esta sesión tiene como objetivo reflexionar cómo el diseño y la remodelación de los espacios urbanos impactan directamente en la calidad de vida de las personas. Ya está casi todo listo, vamos a invitarlos a que vayan ubicándose para subir al escenario. Va a ser un gusto escucharlos además con su experiencia y cada uno también con su trayectoria. Pero tenemos a alguien que va a moderar esta mesa con todos los invitados que tenemos, y la moderadora en este caso es coordinadora de Planificación y Desarrollo Urbano y Territorial del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires. La vamos a recibir a la moderadora Martina Catanzaro. Martina, bienvenida, buen día, muchas gracias. 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 Y ya está todo listo. Él es vicepresidente, Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Guillermo Tela. Guillermo, bienvenido. Urbanista, consultor. También nos acompaña en esta mañana Álvaro García Resta. Bienvenido, Álvaro. Una conocida también de este Smart City, arquitecta, urbanista, consultora, Miriam Heredia. Arquitecta, por favor, muchas gracias. Él es docente universitario, arquitecto, urbanista, Gustavo Restrepo también. Gustavo, bienvenido, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar acá hoy. Bueno, la idea de esta mesa, que justamente está titulada Infraestructura y Planificación Urbana para una mejor calidad de vida, es que juntos podamos reflexionar sobre un eje central de este congreso, de este evento, donde sobre todo vamos a hablar de cómo la infraestructura y el trabajo que hacemos en nuestras ciudades va a transformar y a modificar la vida de las personas, de la gente. Así que, bueno, recién hubo una breve presentación. La idea es que a lo largo de este panel vayamos pensando todos, si tienen ganas también ahí desde el público, un debate que tiene que ver sobre cómo lo público, lo privado y la sociedad civil pueden influir justamente para que tengamos ciudades más resilientes, para que tengamos un desarrollo urbano sostenible y podamos realmente influir sobre la calidad de vida de las personas que la habitan. Así que bueno, con esta introducción les voy a dar la presentación a Guillermo Tela y a Miriam Heredia, que van a hacer una presentación en conjunto que se titula Hacia una gestión inteligente de ciudad, cómo generar suelo urbanizable. Sí. Hola, hola. Pueden arrancar. ¿Estamos? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenos días, en realidad. Les agradecemos mucho a la organización y a ustedes y a los ponentes, que son además de colegas, amigos, de poder estar en esta oportunidad en conjunto con Guillermo Tella, un poco reflexionando y pensando cómo deberían ser las ciudades. No tanto del futuro, sino desde el presente, con una mirada siempre para adelante y reflexionando desde lo pasado, ¿no? Que es bastante. Bien. Para una gestión inteligente de ciudad debemos afrontar enormes desafíos
planetarios. En este sentido, desafíos vinculados al cambio climático. Por un lado, en primer lugar, enormes manifestaciones de este cambio climático, de los efectos de este cambio climático, aparecen manifestados en el derretimiento de los casquetes polares, en la desertificación en torno a cursos de agua, en fuertes tormentas y torrentosas inundaciones, en intensas crecidas sobre el nivel del mar. Esta es un slide que es como la típica foto del cambio climático, ¿no? La que nosotros conocemos permanentemente. Pero más allá de esa, tenemos la nuestra, ¿no? Esta que cada vez estamos más conscientes de los efectos del cambio climático, así como la fragilidad que las ciudades han manifestado de manera creciente en todo el planeta. Pero más allá de que sea en todo el planeta, nosotros hemos tenido sucesos muy importantes y nos dimos cuenta de que hay cosas que son necesarias planificarlas para que no sucedan y no tengan ese impacto tan grande en la calidad de vida de la gente, ¿no? Frente a estos procesos sabemos que el agua siempre va a encontrar su camino por donde desaguar y los recorridos que genere a veces avanzan sobre ciertas territorialidades y también sabemos que el río siempre va a reclamar su valle de inundación. De modo que la ciudad no es inocente ni en sus causas ni en sus consecuencias. En este sentido, nos dimos cuenta de que el agua exhibe todas las falencias, ¿no? Entonces, pero sobre todo, el agua exhibe todo lo que son las fragilidades de los lugares más vulnerables y de la población más vulnerable. ¿Tiene sonido? A ver si... Bueno, así un poco empezamos una introducción de cómo es nuestro planeta, ¿no? Cómo va sucediendo, cómo el tiempo es una variable tan importante en un mundo absolutamente tecnificado y teníamos un ambiente, una forma de ver, una naturaleza que parecía infinita y el mundo estaba con su pobreza, con la movilidad humana, incendios y de pronto aparece el coronavirus y nos pone en una pausa y nos empieza a mostrar nuevos paisajes, una nueva realidad, nuevos escenarios que tuvimos que aprender a convivir con ellos y empezarnos a dar cuenta de que hay algo que no estaba funcionando bien, ¿no? Pero de pronto nos encontramos en ciudades vacías, con nuevas realidades y ahí el mundo empezó a caminar de vuelta en una nueva realidad. Que no es tan buena realidad, pero tenemos la esperanza de que estos dilemas que se nos presentaron con el coronavirus, que todavía no tenemos conciencia exacta de lo que pasó esos 2 años, pero es necesario aprender de esa experiencia y de todas las experiencias, y esta slide en particular a nosotros, tanto a Guillermo como a mí, nos conmueve mucho, ¿no? Porque ella está remando, mirando para atrás, pero avanza hacia adelante. Entonces es siempre esta mirada adelante y avanza mirando sin perder de vista todas las experiencias que se han sucedido, pero siempre, siempre para adelante con una mirada retrospectiva. Reconocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. El segundo tema sobre el cual queremos poner sobre la mesa es esta enorme necesidad de afrontar la crisis habitacional con inteligencia. Y en este sentido, sabemos que el 92% de la población argentina es urbana, que el nuestro es uno de los países más urbanizados del mundo. Estamos en esta localidad, en esta territorialidad, con ciertos rasgos singulares, con los cuales se organizan las ciudades, con centros compactos, con periferias frágiles, procesos que nos toca transitar, pero con una población cada vez más urbanizada y distribuido en términos relativos en grandes 8 aglomeraciones que concentran más del 50% de la población. Tenemos 6.000 barrios populares distribuidos en 600 kilómetros cuadrados
que residen 5 millones de personas. Y sabemos que, una más, en 2016 vamos... me gustaría agregar alguna cosa más. Sí, sí. Me gustaría agregar que, por ejemplo, ¿no?, la provincia de Buenos Aires, donde es oriunda Martina, tiene cerca de 200.000 casas por construir para poder apalear el déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires, una provincia de 19 millones de habitantes. Y se necesitarían por lo menos 120 años para construir esas viviendas a presupuesto 2016 y así todo no tenemos conciencia de lo que sería urbanizar 200.000 viviendas en ese tiempo. ¿Cuál es el impacto ambiental de la forma que todavía construimos? Y hay un arquitecto que es chileno que se llama Alejandro Aravena, que él dice que todavía no existe la tecnología necesaria para construir las viviendas que necesitamos para paliar el déficit. Y en el 2017 teníamos 3.000 millones de personas que viven hoy en las ciudades, vivían en el 2016 en las ciudades, 1.000 millones están por debajo de la línea de pobreza y en el 2030 5 millones de personas residirán en las ciudades. Estamos hablando de Argentina, ¿no?, también que es uno de los países más urbanos de Latinoamérica y del mundo. 2.000 millones estarán debajo de la pobreza, por lo cual tenemos un desafío impresionante por delante para tratar entre todos, porque estas cosas no se solucionan de a uno, sino que trabajando en conjunto. En este sentido, tenemos este enorme desafío de generar suelo en este contexto que estamos tratando de problematizar en estos breves minutos, y para eso se requiere de un primer momento de caracterización, de situación, donde definamos ciertos lineamientos con una articulación entre actores sobre las demandas territoriales, la formulación de ciertos objetivos y líneas de actuación urbana, la gestión con gobiernos supralocales capaces de poner sobre la mesa suelo urbanizable y el diseño de ciertos dispositivos para la implementación a costo local cero. Y en este sentido hay un segundo momento que planteamos como el desarrollo de propuestas a implementar, y en este sentido se requiere de acuerdos multiactorales para un posicionamiento integral, la definición de una cartera de proyectos estratégicos prioritarios a implementar, la etapabilidad de la puesta en valor de ese suelo urbanizable y el diseño de instrumentos urbanísticos para una mayor inclusión colectiva. Y esto es fundamental pensarlo de manera colectiva, en manera de articulación público-privada. Creo que es uno de los puntos más interesantes y el desafío hoy por hoy en Argentina y en la situación que estamos pasando, no solamente en Argentina, sino que a nivel planetario, la asociación público-privada es un punto neurálgico en todo esto. Entonces, en función de este recorrido, nos planteamos cómo generar suelo mediante un fondo de desarrollo urbano, que es la propuesta que queremos compartir en esta mesa tan singular. Y para ello planteamos primero un escenario de criticidad donde aparece características estructurales en nuestras ciudades, signada por fragmentación social, falta de competitividad, crecimiento desigual, segregación espacial, degradación urbana, pérdida de identidad, rasgos que atraviesan muy fuertemente a nuestras ciudades, para hablar de un segundo momento que, una vez problematizado, aparece como llave de actuación sobre el cual comenzar a operar e implica una caracterización interpretativa sobre las dinámicas, cierta estrategia territorial para un posicionamiento, el diseño de ciertos instrumentos de gestión, la cartera de proyectos y de acuerdos multiactorales y un posicionamiento integral. Finalmente, una resolución de situación a partir de compromiso cívico y demás. Entonces, para la creación de este Fondo de Desarrollo Urbano aparece una gestión público-privado, de esto vamos a hablar mucho en la mañana de hoy, y en este sentido que tienda a costo cero para el gobierno local es clave para nosotros porque hay suelo como un recurso para potenciar, y esto implica la recalificación de suelo para ese fondeo y que se genere un fondo de desarrollo financiable. Esto se ve en grandes ciudades, pero el gran desafío es en las medianas y pequeñas ciudades, porque el fenómeno de que de pronto las ciudades son como una bomba, ¿no? como un imán
de atracción por la generación de empleo, la búsqueda de mejores condiciones, pero también al mismo tiempo es sumamente peligrosa porque la gente se mueve y aunque no tenga lugar por donde hacerse, se hace un lugar en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esas infraestructuras que están en las ciudades pequeñas y medianas en desuso, hoy por hoy, desde las nuevas tecnologías y el teletrabajo, podemos empezar a pensar que quizás el chico de Pumamarca no tiene que venir al conurbano bonaerense a una casilla, sino que se puede, a través de la tecnología, quedarse, no dejar sus redes sociales, su familia, su trabajo y poder estar en esos lugares maravillosos de la Argentina. En este sentido, planteamos como esquema de trabajo, como línea de actuación, primero poder generar suelo urbanizable y para eso nos planteamos una actuación multiactoral donde aparezca un gobierno supralocal que ponga a disposición ese suelo rústico y un gobierno local capaz de generar proyectos que recalifique suelo para, teniendo a costo cero para operar sobre el territorio. Siguiente. En este sentido es el dispositivo que fuimos elaborando, que tiene que ver con la creación de este fondo de desarrollo de carácter multiactoral que ponga el suelo como recurso, capaz de generar cualidades territoriales que potencien, que tensen, que regeneren, que impulsen nuevos desarrollos. Con estos dispositivos hemos venido transitando algunas experiencias a lo largo de todo el país que queríamos compartir en 30 segundos. Sí, y una cosa que es sumamente interesante porque un colega nuestro, un amigo también, hizo como una especie de estudio de investigación sobre el suelo, tanto municipal, provincial como el nacional, en la cuenca de Matanza-Riachuelo, y con ese cálculo que hizo de suelo podía paliar todo el déficit habitacional de la cuenca. Tenemos entonces una serie de casos donde aplicar inteligencia territorial a partir de distintas situaciones sobre los cuales algunos sobre la mesa queremos compartir en este momento. Siguiente. Uno es lo que llamamos ecoaldeas urbanas en el área metropolitana de Buenos Aires, una experiencia de regeneración de tejido también sobre el suelo ocioso, sobre el suelo vacante, donde aparecen algunos dispositivos donde se recalifica ese suelo y aparecen intervenciones para generar en áreas predominantemente de urbanizaciones cerradas espacios de tejido abierto que vayan potenciando, regenerando, consolidando ese territorio. Estamos hablando de un área que es sumamente sensible porque, perdón, no, ¿cómo vuelvo atrás? Acá. Es un área sumamente sensible porque uno de los grandes dilemas que tiene la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, son los barrios cerrados, ¿no? Y cada vez, todavía, aunque de manera increíble, la gente se sigue mudando a barrios privados. Y eso genera desafíos urbanos que a través de las ecoaldeas urbanas empezamos a tratar de trabajar con Guillermo para generar más ciudad y no como estos guetos encerrados entre muros, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos adelante es tratar de transformar esta área que nos pidieron en particular para poder hacer una ciudad mucho más amigable. Y trabajamos también en el mismo lugar sobre los márgenes de los ríos, ¿no? Esto de que decía Guillermo y decía Álvaro Puntoni, de que lo que uno le saca a la naturaleza de algún modo lo reclama. Y entonces empezamos a pensar que era necesario, perdón, pero tengo un timer, y empezamos a pensar que en los márgenes de los ríos podía tener infraestructura y empezar a trasladar la gente, sacándola del suelo urbanizable y armar estos corredores verdes sobre el arroyo hasta una laguna que queda muy cerca de ahí, generando espacios urbanos mucho más amigables en un municipio que realmente tiene poco espacio de esparcimiento público.
En este caso también, cerquita de aquí, en la zona de Cuyo, trabajando también sobre suelo remanente, áreas intersticiales que van quedando en la ciudad, también empezar a operar para llegar al territorio con centralidad, con complejidad urbana, con diversidad de actividades, con concentración comercial, con concentración cultural y demás, en áreas muy desprovistas, muy carentes, muy desarticuladas, y esta posibilidad de, tendiendo a costo cero, operar sobre este territorio, genera enormes oportunidades para el desarrollo de la ciudad. Una cosa que me llamó mucho la atención de Guillermo una vez que tuvimos una reunión, pero me gustaría que lo contara él, No. lo del metro cuadrado. Te lo dejo a vos. Estábamos hablando con un intendente y estábamos en un suelo absolutamente rústico y le decíamos, ¿no?, que ese metro cuadrado que estaba a la mesa, que estábamos sentados, de pronto no valía nada. Y operando sobre ese suelo estábamos sentados sobre todo más o menos en $3.000 el metro cuadrado. Y eso fue de gran impacto, gracias Guille, porque fue muy interesante. Y también empezamos a trabajar en Esteban Echeverría, es un municipio que tiene todas sus complejidades, porque tiene zonas muy vulnerables, tiene muchos barrios privados, y tiene toda la cuenca de los ríos que va a la Matada, al río Matanza y la laguna de Rocha, y empezamos a trabajar con macromanzanas para generar este suelo de ciudad mucho más amigable, con mejor calidad de vida. El parque social también en una ciudad balnearia, también como una herramienta de regeneración de tejidos, construyendo centralidad, el suelo como recurso, los procesos participativos también como herramienta para legitimar procesos, y en ese sentido llegar con fuerte centralidad en áreas de periferia, ¿no?, que el centro quede cada vez más cerca de la gente y no que sea un lugar distante, complejo. Y en ese sentido exploramos algunas situaciones también en áreas de borde para darle carácter al territorio. Y también, cerquita de ahí, pero ya en una situación más serrana, operamos sobre la revitalización de centros a partir de la regeneración de tejido, la incorporación de pacificación de tránsito, algunos instrumentos que permitan ir transformando el territorio para darle carácter, identidad, recuperar aquellos rasgos constitutivos y también fomentar los lugares de encuentro, distintas experiencias. Y por último, algo que estamos trabajando en conjunto y que me llena de orgullo poder trabajar con Guillermo Tella, es el Parque Cívico de la Integración. Una ciudad realmente que no fue planificada, que tiene un crecimiento absolutamente exponencial, pero tiene muchas potencialidades. Y empezamos a pensar en un espacio residual urbano con unos pastizales enormes, con basura y con riesgo de intrusión, plantear un verdadero parque cívico de la integración, ¿no? Un lugar que no tienen espacios verdes, pero sí lo tienen si se trabaja con esta generación, esta llave que decía Guillermo, para poder tener mejores calidades de suelo. En ese sentido, sí, que planteamos este parque cívico de la integración a partir de una pieza remanente que permita llegar a la ciudad con mayor identidad, con mayor carácter, con mayor calidad. Y un poco esto es lo que empezamos a pensar de esta ciudad para cada uno de los habitantes. Creemos que este parque puede transformar absolutamente la calidad de vida de ellos, y tuvimos una recepción muy importante. Realmente es algo que necesitan, ¿no?, además de un ordenamiento territorial. Hoy es un área de borde, un área degradada, un área depreciada, con amenaza de intrusión, con deposición de residuos, con microbasurales y demás, y la oportunidad que genera la centralidad de una infraestructura aeroportuaria como la de referencia, poder plantear equipamiento de calidad que permita acercar a la ciudad, a su aeropuerto, por ejemplo, con desarrollo de estas características. En esto estamos avanzando, hay mucho trabajo desarrollado y la oportunidad de que con suelo remanente se pueda operar sobre el territorio. Sobre todo con voluntad política, ¿no?, porque eso es fundamental. Y esta necesidad y esta creencia de que realmente hay que trabajar en conjunto. Con esta experiencia nos gusta siempre cerrar con la frase que Jaime Lerner, en su tiempo de alcalde de Curitiba, acuñó: la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. Muchas gracias. Muchas gracias.